Cómo instalar un inodoro en casa. Guía paso a paso para la instalación de sanitarios en el baño. Primero, antes de instalar el inodoro, asegúrate de verificar las medidas, tanto del punto de agua como del desagüe, para una instalación correcta. Segundo, la tubería de desagüe debe sobresalir 1 centímetro por encima del piso finalizado. Tercero, asegúrate de purgar la tubería del punto de agua para evitar impurezas y verifica que el desagüe no esté obstruido. Cuarto, marcar los agujeros para la colocación de los pernos de anclaje, usando la taza del inodoro y tanque, es decir, uniendo las dos partes, tanque y taza. Quinto, realizar las perforaciones para insertar los pernos de anclaje. Instala los tarugos de plástico y coloca los pernos en estos agujeros para asegurar el anclaje. Sexto, coloque en el punto de desagüe el anillo de cera. Este anillo forma un sello hermético, evitando que pase agua, malos olores o insectos, ya que se une la tubería del drenaje con el inodoro. Séptimo, coloque el inodoro en el punto de desagüe, coincidiendo de la misma manera los pernos de anclaje. Ajuste los pernos y coloque los capuchones de plástico. Octavo, conecta el tubo de abastos de la siguiente manera: el extremo de media pulgada a la pared y el extremo de 7/8 a la válvula de ingreso, siguiendo este orden de instalación. Y noveno, coloca la manguera de la válvula de ingreso en la válvula de descarga, asegurándote de que el espejo de agua fluya adecuadamente en la taza. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal.